Fue una de las actrices más bellas y talentosas de su época. Su apellido la vinculaba con la leyenda del cine mexicano, Pedro Infante, y desde muy joven supo que quería brillar en la pantalla grande. Sin embargo, lo que parecía una vida de ensueño se convirtió en una pesadilla cuando sus propios hijos la traicionaron, dejándola sin hogar ni recursos. Pero, ¿cómo pasó de la fama y el éxito a vivir prácticamente en el abandono? Aquí te lo contaré todo. Sonia Angélica Infante Guzmán nació el 2 de febrero de 1943 en Morelia, Michoacán, en el seno de una familia profundamente vinculada al cine mexicano. Desde pequeña, estuvo rodeada del mundo del espectáculo, ya que su padre, Ángel Infante, y su famoso tío, Pedro Infante, eran figuras reconocidas en la industria cinematográfica. Ser parte del legado Infante significaba crecer en un ambiente de música, películas y luces, lo que marcó profundamente su destino. Su tío, Pedro Infante, era una de las estrellas más queridas del cine de la época de oro de México, conocido por su carisma y talento tanto en la actuación como en la música. Su padre, aunque con menos reconocimiento que Pedro, también dejó su huella en la industria. Desde muy joven, Sonia quedó cautivada por la magia del cine. Su hogar era un punto de reunión para actores, directores y productores, lo que le permitió absorber de primera mano los secretos de la actuación. Esta influencia fue determinante para que tomara la decisión de seguir los pasos de su familia y prepararse como actriz. Consciente de la gran sombra que proyectaba el apellido Infante, Sonia supo que debía demostrar su talento por mérito propio. Decidió formarse en actuación y con el tiempo logró abrirse camino en la industria. Su debut en el cine llegó en 1960 con la película Dormitorio para señoritas, donde mostró su talento y una presencia escénica que captó la atención del público y los críticos. Gracias a su belleza, carisma y talento, su ascenso en la industria fue rápido. Durante las siguientes 2 décadas, participó en más de 50 películas, consolidándose como una de las actrices más reconocidas de su generación. Su participación en Su Excelencia, junto a Mario Moreno Cantinflas, fue uno de los puntos más altos de su carrera y la colocó en el mapa como una de las actrices más destacadas del cine mexicano. Ese mismo año, conoció a Gustavo Alatriste, un poderoso productor y empresario con quien terminó casándose. Durante 18 años formaron una familia y tuvieron 2 hijos, Pedro y Ángela. Sonia decidió enfocarse en su familia y en los negocios de su esposo. Sin embargo, esta pausa tuvo un costo alto, ya que cuando intentó regresar al cine, la industria había cambiado y recuperar su lugar no fue fácil. Los años junto a Alatriste no fueron fáciles. Las constantes infidelidades y la presión de los negocios la llevaron a refugiarse en los calmantes, una adicción que marcó su vida. Finalmente, en 1983, tras una dura batalla legal, se divorciaron. Sonia exigió su parte de los negocios que habían construido juntos, pero solo recibió la administración de las dulcerías de los cines. Para ella, esto era insuficiente y se sintió traicionada. Lo peor llegó cuando sus propios hijos se pusieron del lado de su padre, alejándose de ella por los beneficios económicos que les ofrecía. Este golpe fue devastador. Se sintió completamente sola y traicionada por quienes más amaba. A pesar de todo, Sonia no estaba dispuesta a rendirse. Decidió volver al cine con películas como Historia de una mujer escandalosa y Toña Machetes. Su regreso estuvo marcado por la polémica, ya que en varias escenas apareció con poca ropa, desafiando las normas conservadoras de la época. En 1984, conoció a Andrés García en una discoteca, gracias a la actriz Lorena Velázquez. La atracción fue inmediata y, ese mismo año, se casaron en Los Ángeles. Sin embargo, la relación estuvo llena de altibajos. Ambos tenían personalidades fuertes y las peleas eran constantes. Andrés tenía un carácter dominante y celoso, lo que llevó a episodios de violencia. Finalmente, en 1989, se separaron y, en 1991, anularon su matrimonio en México. A pesar de que Andrés intentó recuperarla, Sonia nunca quiso volver con él. Pero lo peor aún estaba por venir.
Después de su divorcio con Andrés García, Sonia intentó retomar su vida. Volvió a la actuación y en 2005 participó en Un secreto de familia, una de sus últimas producciones. Pero justo cuando parecía que todo se estabilizaba, el destino le tenía preparada la traición más dolorosa, la de sus propios hijos. En 2006, su exesposo Gustavo Alatriste falleció, dejando una herencia considerable que incluía la inmobiliaria La Cenicienta y el condominio Plaza Condesa. Al principio, parecía que Sonia había asegurado su estabilidad, pero no contaba con que, poco a poco, sería despojada de todo. Los responsables de este golpe no fueron extraños, sino su propia sangre. Con el paso de los años, Pedro y Ángela, los hijos de Sonia, comenzaron a distanciarse aún más de su madre. Habían crecido rodeados de lujos y excesos, y justificaban su comportamiento alegando que nunca habían recibido suficiente atención de ella. Aprovechando la confianza que les tenía, junto con dos administradores de los negocios familiares, Gabriel Carbonell Alatriste y José Antonio Hermosillo Vázquez, la engañaron, dejándola sin nada. Las cuentas bancarias de Sonia fueron congeladas, sus propiedades fueron embargadas con acusaciones de fraude procesal, y lo peor, la echaron de su propio departamento en La Condesa. De ser una de las grandes figuras del cine mexicano, pasó a depender de la ayuda de familiares y amigos. No tenía ni dónde vivir. Indignada, Sonia no se quedó callada. En 2013, después de años de silencio, apareció ante los medios de comunicación y denunció públicamente a sus propios hijos. Los acusó de despojo, malversación de fondos y amenazas. Dijo que la hostigaban constantemente para que retirara las demandas y hasta temía por su vida. El miedo era tanto que incluyó una cláusula en su testamento. Si moría de manera no natural, sus hijos serían los principales sospechosos y no recibirían nada de su herencia. Sin embargo, un golpe inesperado la sumergió en una de las etapas más oscuras de su vida. En 2006, la muerte de su exesposo Gustavo Alatriste desató una verdadera tormenta. Sonia heredó la inmobiliaria La Cenicienta y el condominio Plaza Condesa, propiedades de gran valor. Pero lo que parecía una estabilidad financiera terminó convirtiéndose en una pesadilla. Con el paso de los años, sus propios hijos, Pedro y Ángela Alatriste, junto con sus primos y socios de la empresa familiar, la despojaron de todo. Utilizaron maniobras legales para embargar sus bienes, congelar sus cuentas y desalojarla de su departamento en la colonia Condesa. Sonia, quien había trabajado toda su vida, se encontró de repente sin hogar ni ingresos. Denunció públicamente a su hijo Pedro, acusándolo de despojo y malversación de fondos. Además, aseguró que la hostigaban constantemente, al punto de recibir amenazas de muerte si no retiraba las demandas. Su situación era desesperada. Sin recursos, tuvo que depender de las pensiones de la Asociación Nacional de Actores, ANDA y ANDI, y de la ayuda de amigos y familiares. Pero el dolor más grande no era el económico, sino el emocional. La mujer que había conquistado la gran pantalla ahora vivía con el peso de la traición de sus propios hijos. Los años de angustia y desgaste terminaron afectando su salud. A finales de 2018, comenzó a sufrir intensos dolores en la columna que la dejaron prácticamente inmovilizada. En 2019, fue ingresada al Hospital Durango en la colonia Roma. Los médicos hicieron todo lo posible, pero su estado era irreversible. El sufrimiento era tan grande que llegó a solicitar la eutanasia, pero nunca se le concedió. Finalmente, el 16 de julio de 2019, Sonia Infante falleció a los 76 años de un paro cardiorrespiratorio. Algunos dijeron que su muerte fue un alivio, pues terminó con el dolor y la tristeza que la acompañaron en sus últimos años. Pero su partida dejó abiertas muchas preguntas. Después de su muerte, los conflictos por su herencia continuaron. Su vida estuvo marcada por el éxito, el amor, las traiciones y el abandono. Pero su legado en el cine mexicano sigue vivo. A pesar de todo lo que sufrió, Sonia Infante nunca dejó de luchar. Fue una mujer fuerte, talentosa y determinada, cuya historia nos recuerda que, a veces, el peor enemigo puede estar dentro de la propia familia. A lo largo de su extensa trayectoria en el cine mexicano, Sonia Infante participó en más de 60 películas,
consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Durante la década de los 60, trabajó en filmes como La Soldadera, La Leyenda del Bandido y Museo del Horror, mostrando su versatilidad en géneros que iban desde el drama hasta el cine de acción. En los años 70, continuó su ascenso con títulos como Las calles no se siembran y México, México, Ra, Ra, Ra. Su regreso al cine en los 80 estuvo marcado por producciones como La casa que arde de noche, donde exploró roles más desafiantes y polémicos. En los 90, destacó en Los placeres ocultos, Por tu maldito amor y ¿Dónde quedó la bolita?, mientras que en los 2000 dejó su última huella en el cine con El hijo de Juan Charrasqueado y Sin miedo a la muerte. Con una carrera que abarcó más de 4 décadas, Sonia Infante dejó un legado imborrable en la historia del cine mexicano. ¿Conocías la historia de Sonia Infante? ¿Qué opinas sobre la traición de sus propios hijos? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas del cine. Nos vemos en el próximo video.